Bienvenidos a un nuevo video de Guerreros. Normalmente hacemos los videos de acuerdo a los comentarios que recibimos sobre ciertos temas. Pero hoy decidimos tocar un tema sin la dependencia de lo que dicen las sectas en los comentarios. Y se trata del caballo de batalla de los protestantes: la sola escritura. Aquí ustedes van a ver lo ridículo de esta doctrina. Ya habíamos hecho un video sobre este tema, pero aquí lo vamos a hacer con mayor profundidad. El audio que escucharemos a continuación pertenece a Ede Villalobos, un desaparecido apologista católico costarricense. Digo desaparecido porque hace tiempo que no se sabe nada de él, ni por dónde anda. No todo puede estar escrito en la Biblia, hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué no está escrito en la Biblia? La palabra Biblia. Otra cosa que nos une mucho con los hermanos separados, la palabra Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, tampoco está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Iglesia Católica la que define, la que nos revela cuál es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, recuerden que, si bien es cierto, el Antiguo Testamento ya existía en tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento viene por el resultado de la predicación apostólica y de la recolección de los libros y de las cartas escritas por los apóstoles. Es decir, la Biblia es el resultado de la tradición apostólica, de la predicación y los escritos de los discípulos del Señor. El problema aquí es que muchas personas han satanizado la palabra tradición, a tal punto que la versión bíblica Reina Valera la quita en partes donde se menciona de forma positiva, porque creen que, así como Cristo dijo a los fariseos que si las tradiciones de ellos anulaban el mandamiento de Dios, entonces ellos interpretan que ya toda tradición es mala. Pero Cristo mismo seguía las tradiciones judías. Él no venía a dejar de cumplir la ley y los profetas. Él peregrinaba hasta el templo. Era parte de una tradición judía. Él celebraba la Pascua, la cual era parte de una tradición judía. Pero la Biblia nos dice realmente que ella misma es el resultado de la tradición. La misma Biblia nos dice que ella es el resultado de la tradición. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Acuérdese, hermano, trate de memorizarse esa cita, apúntela ahí en el libro, póngala en la pizarra, póngala en el refrigerador, porque cuando a alguien le cuestione la tradición católica, esta cita es realmente importante que usted la tenga a mano. Pues bien, los apóstoles enseñaron la tradición oral y la tradición escrita. Por eso es que Pablo dice que esas tradiciones son de viva voz, o también pueden ser por carta. Para Pablo, la tradición oral tiene el mismo valor que la revelación que se da a través de la tradición escrita. El problema radica realmente en que la versión Reina Valera cambió la palabra tradición y en lugar de tradición colocan la palabra enseñanza o doctrina, lo cual es un grave error, porque doctrina y enseñanza en griego se dice didache o didascalia. Pero en el texto de la Biblia la palabra utilizada es paradoseis, que se traduce literalmente tradiciones. Entonces la Reina Valera ha cambiado la palabra tradición porque le incomoda, porque no le gusta la palabra tradición, porque satanizan la palabra tradición. No, ciertamente Cristo condenó las tradiciones que anulaban el mandamiento de Dios, pero las tradiciones apostólicas, las cuales Pablo más bien recomienda, son tradiciones que vienen a fortalecer la enseñanza de la palabra de Dios, porque es a través de la tradición oral que podemos interpretar la tradición escrita. Veamos cómo nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica la Biblia y la tradición. Numeral 113. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios
y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. La palabra de Dios está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros. Eso es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, hasta aquí está claro que la Biblia, en primer lugar, es un libro católico. Fue la iglesia la que la escogió y que la proclamó que es palabra de Dios. Además, la palabra de Dios no es solamente un libro, sino que este libro nos habla sobre la palabra de Dios, el cual es Cristo Jesús. Lo otro es que la revelación viene de dos fuentes, que son la tradición oral y la tradición escrita. Y estas se complementan para que la iglesia tenga la verdadera interpretación de lo que Dios nos dice en su palabra. Pero resulta que también existen algunas personas que utilizan argumentos bíblicos para decir que la Biblia y solamente la Biblia es suficiente y que no es necesaria ni la iglesia ni la tradición. Pues dicen que la Escritura es la máxima autoridad de la verdad. Bueno, ciertamente toda Escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos que toda Escritura es inspirada por Dios, pero toda no significa que solo la Escritura es inspirada por Dios, que es muy diferente. Fuera de la Iglesia Católica, veíamos hace un par de semanas que Martín Lutero decía que sola Escritura era suficiente, era la única autoridad. Pero realmente la Escritura a la que se refiere Pablo en este momento es el Antiguo Testamento. Y resulta que usted y yo, como católicos y también los hermanos evangélicos, creen que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Pero resulta que aquí Timoteo, cuando usted lee el contexto, un versículo antes, le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, es decir, un versículo antes de 3:16, dice, ya que desde niño aprendiste las sagradas letras. ¿Y cuáles letras aprendió Timoteo cuando era niño? El Antiguo Testamento. Realmente el argumento que se está utilizando aquí para atacar a la iglesia como si ella no tuviera la autoridad, nos señala a la iglesia que fue la que escogió el Nuevo Testamento y lo declaró como inspirado, es la que tiene la autoridad para decir que es palabra de Dios. Ahora bien, la iglesia se va a convertir en este momento en la máxima autoridad para atar y desatar todo lo que se refiere a la revelación de Dios. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Porque la iglesia me dice que es verdad, que es revelación. La Biblia tiene muchas cosas buenas, pero mal interpretada puede convertirse en un problema. La Escritura misma nos dice en 2 de Pedro 1:20 que la Escritura no es para interpretación personal. Lamentablemente muchas personas han tomado la Biblia y la han hecho decir cosas que jamás diría ella. En ella podemos encontrar el consuelo, el consejo, la esperanza, pero también puede servir para confusión, para manipulación, para sacar dinero. Unos hermanos creen en el sábado, otros creen que no hay que comer cerdo, otros creen que no hay que hacer transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia habla de que hay que celebrar el sábado, de que no hay que comer cerdo, de que no hay que comer sangre. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Que la Biblia lo dice. ¿Dónde dice en la Biblia sus enseñanzas? Se responde así, hermano: no es suficiente que lo diga la Biblia. Para poder entenderlo, tenemos que entenderlo y es necesario interpretarlo a la luz de la tradición apostólica y dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica, dentro de la comunidad de los cristianos, en comunión con los sacramentos y todos los medios de salvación. Cuando la gente dice que la Iglesia Católica no permitía, que era prohibido traducir una Biblia al idioma, a la lengua vernácula de cada país, no era porque la Iglesia fuera mezquina y no deseara que la gente no conociera la Biblia. Era por el miedo de que alguien viniera a traducir y tradujera mal la Sagrada Escritura. De hecho, algunos acusan a la Iglesia de haber encadenado la Biblia en los altares. Y no era mentira. En el ambón había una cadena literalmente que sujetaba la Biblia. ¿Qué es? Que la iglesia estaba amarrando la palabra de Dios. No, es que antes, para usted tener una Biblia, se hacía a mano. Los monjes católicos duraban 3 años haciendo una Biblia, letra por letra. Una Biblia costaba lo que hoy día cuesta un carro del año. Cuando llegó la imprenta
Y Gutenberg logró imprimir el primer libro. ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. ¿Y qué Biblia era? Una Biblia católica. La iglesia inmediatamente se inventa la imprenta, empieza a utilizar la imprenta para distribuir. Y de hecho, una de las primeras traducciones fue en español, pero una buena traducción. De hecho, todavía hoy día los críticos escrituristas dicen que es una de las mejores traducciones. Lo mismo que la Vulgata. La Vulgata es la traducción del hebreo y del griego al latín. Y todavía hoy día está en vigencia, porque San Jerónimo era un experto en letras, era un experto en la escritura, y todavía tenía una ventaja mayor a los traductores de hoy en día, que él conocía el verdadero significado de las palabras en su tiempo, en el contexto en que fueron escritas. Y entonces se le han hecho acusaciones a la Iglesia Católica de que ha prohibido y no ha permitido la lectura de la palabra de Dios. Pero eso es mentira. Usted podía aprender de la palabra de Dios, usted podía, de hecho, buscar formación, pero era una formación sobre la palabra de Dios, algo verdadero, y no lo que sucede hoy día, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. En la Escritura hay unos textos difíciles de entender, hablando de las cartas de Pablo, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente como hacen con las demás escrituras para su propio mal. Entonces la Biblia no es de fácil interpretación. La Iglesia, siempre que ha permitido el estudio de la Sagrada Escritura, lo ha hecho por medio de una guía. Muy bien, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica y proclama la Reforma Protestante. Hay dos pilares en la Reforma Protestante: sola Escritura y sola fe. Sola Escritura y sola fe. Se dice que hay otro pilar en la Reforma Protestante, que es el solo Cristo. Es decir, yo solo me dirijo a Cristo. Sin embargo, ese tercer dogma se le podría llamar así porque son verdades de fe para ellos. Ese tercer dogma no es del todo cierto, porque Martín Lutero creía en la Virgen María y en la intercesión de la Santísima Virgen María. Los luteranos hoy día, aunque han cambiado mucho la enseñanza de Lutero, permanece la devoción a la Virgen María, igual que algunos santos. Por eso digo que está un tercer pilar ahí en veremos. Hoy día está más marcado: sola Escritura, sola fe y solo Cristo. Hoy vamos a ver una de esas columnas. Y si ese trípode no católico le falta uno de los pedestales, se viene al suelo. Juan 21, 25. Búsquelo usted ahí en su Biblia, hermano. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran, que no están por escrito, que no quedaron plasmadas en la Sagrada Escritura. Porque si se escribiera todo lo que Cristo hizo, no bastarían los libros del mundo para contener esa enseñanza. De hecho, hoy día se siguen escribiendo libros sobre Jesús, todavía hoy día. Pero noten lo siguiente: no todo está escrito. No todo está escrito. Un ejemplo que también está en la Biblia, nada más apunte el versículo. Está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Resulta que Pablo dice: recuerden las palabras del Señor Jesús. Oiga, recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Búsqueme esas palabras en el Evangelio. No están. ¿Por qué? Porque Cristo enseñó muchas otras cosas que no quedaron por escrito. Una de ellas es: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y oiga que Pablo enfatiza las palabras del Señor. Recuerden que ellos eran expertos memorizándose frases, memorizándose enseñanzas. Los judíos eran expertos en memorizar, se sabían la Torá de memoria. Por eso pueden citar fácilmente las Sagradas Escrituras. Y él dice: estas son las palabras del Señor.
pero no están en el Evangelio. No hay un solo versículo del Evangelio que mencione estas palabras. Las encontramos porque Pablo las terminó escribiendo. Bueno, en este caso Lucas, que escribe sobre Pablo en el libro de los Hechos. Y es mencionado por primera vez unas palabras de Cristo que no habían quedado plasmadas en el Evangelio. Y así podemos citar otro montón de textos. Les voy a mencionar otra curiosidad. Primera de Corintios, esa no la tenía preparada, pero se las voy a decir. Primera de Corintios no es Primera de Corintios. Realmente, Primera de Corintios es Segunda de Corintios. Porque si usted lee el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo dice, en la carta que les envié anteriormente, en Primera de Corintios. Es decir, Primera de Corintios es Segunda de Corintios y Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. ¿Qué se hizo esa carta? Se perdió. Posiblemente llegó a la comunidad y a través de los años no se llegó a recopilar. ¿Qué tal si ahí habían otras enseñanzas de Jesús que no quedaron en otras cartas o no quedaron en los evangelios? Muy bien, resulta que Jesús mandó a los apóstoles a escribir a todas las naciones cuál era su enseñanza. No, Jesús dice en Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Cristo mandó a los apóstoles a predicar, nunca los mandó a escribir. La escritura es el resultado de la predicación de los apóstoles, que luego se plasmó por escrito. Segunda de Timoteo 2:2, vea qué fácil, se la va a memorizar. Esta es la cita que usted se va a memorizar. Segunda de Timoteo 2:2, usted nada más se aprende 2:2:2 y que es de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2, está facilísimo. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que me has oído a Pablo, es decir, no lo que has leído, no lo que te he mandado en la carta, no, lo que me has oído, confíalo a otros hombres como fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿De qué le está hablando Pablo? Está hablando de sucesión apostólica. Le está diciendo, esto que yo te enseñé a ti, ahora te toca, porque acuérdense que Timoteo pidió el episcopado, el obispado, así lo dice la Sagrada Escritura. Él quería ser obispo. Y ahora le tiene que enseñar como obispo, como dirigente, a los presbíteros. Y entonces Pablo le dice a Timoteo el obispo que ahora le toca a él instruir a otros, que sepan, que sean hombres fieles y que sepan enseñar a los demás. Eso es lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. Los obispos han recibido una enseñanza de los apóstoles y estos a su vez se lo han transmitido a otros hombres. ¿Usted sabe de dónde viene la guirnalda? No, es una tradición protestante. ¿Lo oyó bien? Un pastor evangélico fue el que creó la tradición de las famosas guirnaldas, ¿verdad? Claro, tiene su historia. Él lo que quería era evangelizar, catequizar a unos niños con la guirnalda, lo mismo que hacemos los católicos hoy día. La iglesia vio que era una buena estrategia para evangelizar en el Adviento y la adoptó. Porque la iglesia sí es ecuménica y cuando ve que algo funciona, también lo usa. Vamos a ver lo que dijo Martín Lutero sobre la Sagrada Escritura. Lutero, en sus comentarios sobre el Evangelio de San Juan, dice lo siguiente: estamos obligados a admitir
a los papistas, es decir, a nosotros los católicos, nos llama papistas porque seguimos al Papa. Estamos obligados a admitir a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios, que le hemos recibido de ellos, y que sin ellos, sin la iglesia, sin los papistas, no tendríamos ningún conocimiento de ella. Esto lo dijo Martín Lutero después de haberse separado de la Iglesia Católica. Y les voy a pasar otra. Martín Lutero, cuando profesó la sola Escritura, él decía que cualquier persona con el Espíritu Santo podía entender la palabra de Dios. Pero resulta que junto a él se separa otro, llamado Juan Calvino. Y Juan Calvino agarró la Escritura que había agarrado Martín Lutero y que había sacado de la iglesia, y llegó Juan Calvino y dijo: Martín Lutero, resulta que el Espíritu Santo a mí me ha revelado que tu enseñanza es errónea y mi enseñanza es la verdadera. Martín Lutero le dijo a Juan Calvino: hereje, que lo manden a la hoguera. Entonces Juan Calvino caritativamente le dijo: Martín, tranquilo, el hereje sos vos, a la hoguera tenés que irte tú. Pero entonces llegó uno que era un poquito más coherente que ellos dos, se llamaba Orlis Zwinglio, y dijo: Martín, tranquilo, Juan, tranquilo, ustedes dos están equivocados. El Espíritu Santo me reveló a mí la verdad. Resulta que Martín Lutero creía en la salvación por la sola fe. Juan Calvino creía en la salvación por predestinación. Y Orlis Zwinglio creía en la salvación solo por la gracia. Los tres tenían la misma Biblia, los tres tenían el mismo Espíritu Santo, pero a los tres el Espíritu Santo les enseñó cosas diferentes sobre la salvación. Un tema que es vital para el cristiano, la salvación. Y de ahí se empezaron a separar otras comunidades y a dividir, y a dividir, y a dividir. Porque el fruto de la Reforma Protestante fue la división. Antes de 1517 solo se podía hablar de una iglesia, no habían otras, solo una. Tenía nombre y apellido. Se llamaba la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a ver la opinión de un discípulo del apóstol San Juan. Oiga, no les estoy hablando de cualquier persona, les estoy hablando de alguien que conoció personalmente al apóstol Juan, al discípulo amado. Él viene del siglo I, de hecho muere 7 o 10 años después del apóstol Juan. Juan muere entre el 95 y el 100. San Ignacio de Antioquía muere alrededor del año 107, 110. Y este discípulo de San Juan, vea lo que escribe sobre la enseñanza que él considera es la revelación. Porque he oído a ciertas personas que decían: si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo. Óigalo bien. Para San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, sucesor de Pedro en Antioquía, porque Pedro luego se fue para Roma, y ahí tiene el sucesor del apóstol Pedro originario. Pero Pedro, estando en vida, llegó a Antioquía y ahí colocó a un obispo. San Ignacio es sucesor de ese obispo. Él conoció a Pedro y conoció a Pablo. Sus escritos fueron encontrados hace 60 años por arqueólogos
y revelados a la humanidad. Es el primer cristiano en llamar a la iglesia por un nombre que normalmente usted y yo no sabíamos, porque no aparece en la Biblia. Le llama a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Y dice que esa iglesia se rige por los obispos. Y además de eso, enseña que hay algunos que dicen que si no están las Escrituras, yo no lo creo. Pero ¿qué dijo Juan? Capítulo 21, versículo 25. No todo está escrito. No todo está escrito. Una vez me decía un hermano, es que si no está en la Biblia, yo no lo creo. Entonces yo le decía, entonces usted no cree en los aviones. Es que el cristianismo no se quedó en el siglo I y no se quedó en la Escritura. El cristianismo siguió. Y si alguien me dice a mí, es que ahora sí creo en los aviones, porque eso surgió después. El cristianismo no se quedó estancado en el siglo I. El cristianismo continuó siglo tras siglo. San Irineo de León, porque al usar las Escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las Escrituras mismas, acusándolas de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas, las Escrituras, descubrir la verdad sino la tradición. Usted no puede conocer la verdad de las Sagradas Escrituras si no conoce la tradición. ¿Quién es San Irineo? Un discípulo de San Policarpo. ¿Y quién fue San Policarpo? Discípulo del apóstol Juan también. Es decir, se transmitió de generación en generación una misma enseñanza. San Ignacio nace alrededor del año 30 y muere alrededor del 107. San Irineo nace alrededor del año 130 y muere alrededor del año 200. Primer siglo y segundo siglo. ¿En qué creían los primeros cristianos? En Biblia y tradición. Históricamente los cristianos han creído por 2000 años en Biblia y tradición. Hasta el siglo XVI, por primera vez en la historia del cristianismo, se llega a creer en la doctrina de sola escritura. Es decir, la sola escritura no es bíblica. La sola escritura no es lógica, porque si usted no tiene quien interprete correctamente la palabra de Dios, entonces habría varias interpretaciones. Y por eso podemos ver que el fruto de la Reforma Protestante es la división en el cristianismo. Y por sus frutos los torta. Y la sola escritura no es histórica. Como conclusión, la escritura y la tradición tienen que ser supervisadas por el magisterio, por la Iglesia Católica. Para concluir, ¿es bíblica la doctrina protestante de sola escritura? ¿Sí o no? No es bíblica, porque no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que solo la escritura es la única fuente de revelación y de verdad. No hay un solo versículo. Para cerrar, ¿de quién es realmente la doctrina de sola escritura? Yo les voy a decir de dónde viene la sola escritura. La sola escritura es una tradición de hombres que anula el mandamiento de Dios, que anula la palabra de Dios. Esas son las tradiciones de hombres que condenó Jesucristo. Y número 2, el primer solo escriturista, ¿saben quién fue? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Porque Jesús, nos dice Mateo 4:6, estando en el desierto y siendo tentado por el demonio, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen y en piedra alguna.
el demonio también cita la Escritura. Así es que el que usted tenga la Biblia no lo hace cristiano. El que usted tenga la Biblia no dice que usted tiene la verdad, sino que usted puede utilizar a la Biblia y hacerla decir cosas que ella no dice. Yo conozco grupos homosexuales que dicen que la Biblia promueve la homosexualidad. Y usted les pregunta, ¿por qué? Porque la Biblia dice, ámense los unos a los otros. Y nosotros nos amamos. Eso sucede. Y si bien es cierto, pues hay que respetar sus tendencias sexuales, eso no quiere decir que nosotros debamos de admitir que estén bien. Para nada. La doctrina de sola Escritura promueve la división. Y Cristo dijo que Satanás sabía que un reino dividido no subsistiría. Pero Satanás no sabe que la iglesia verdadera de Cristo no se puede dividir, porque es la misma en China, en África, en Asia, en Oceanía o en América.